there came a sound from heaven. Bienvenidos el día de hoy al Mensaje de la Cruz. Yo soy el evangelista Jimmy Swaggart junto a David Smith, el doctor David Watts, Loren Larson y Paris Reagan y Josh Rosenstern, y ustedes. Estamos muy felices de tenerlos con nosotros. Quiero que continuemos donde nos quedamos, y creo que probablemente ya tratamos con esto, pero está cargado de importancia y queremos tratar de ver qué es lo que Pablo estaba diciéndonos. Todo lo que sea posible. Por favor, adelante, David, continúe con la primera parte del versículo número 13. Porque si vivieres conforme a la carne, según su propia fuerza y capacidad que está fuera del orden prescrito de Dios, moriréis. Usted no podrá vivir una vida victoriosa cristiana. Y detengámonos aquí un momento. Cuando nos habla de vivir conforme a la carne, lo cual Pablo hace una y otra vez, él quiere decir que tratamos de vivir para el Señor por medio de nuestra propia habilidad. Lo que nosotros pudiéramos inventar como seres humanos, en vez de lo que Dios ha provisto. El Señor ha provisto la cruz y realmente reclama la victoria sobre todos los poderes de las tinieblas. Así que trágicamente, ahí es donde la mayoría de la iglesia se encuentra el día de hoy, viviendo conforme a la carne. Hermanos, ¿cómo ven todos ustedes este versículo en particular? Creo que usted acaba de describirlo. Empieza en el versículo 12, por lo tanto, hermanos, deudores somos. ¿A qué somos deudores? A tener esa relación con Cristo de la manera como usted lo acaba de decir, como Dios lo diseñó, que es por fe en Cristo y la cruz. Deberíamos de enseñar y predicar los beneficios que Cristo dispuso a la humanidad en la cruz, y después deberíamos de animar a la gente y ayudar a la gente a poner su fe en esto que Dios ha provisto, lo cual provee la vida, y esa es vida abundante. Usted lo dijo ya y lo dijo muy bien. No hay ninguna necesidad en la vida humana que la cruz nos supla. Nos trae a ese pacto, y ese pacto es esa promesa de Dios de que yo voy a estar ahí para suplir sus necesidades, pero requiere fe. Y la fe es un camino solitario. Es algo que uno tiene que viajar solo. ¿Pero fe en qué? Fe en lo que Dios ha provisto. ¿Y qué es lo que Él ha provisto? Lo que Él proveyó es libertad del pecado, de la enfermedad, de vivir una vida solos por nosotros mismos. Los beneficios son innumerables para aún nombrarlos todos, pero el decirlo sencillamente es lo que Él hizo por nosotros en el Calvario. Bueno, entonces, ¿qué haría usted si un hermano o una hermana en el Señor viniera ante usted y estuviera luchando con algún tipo de problema en su vida, que sea pecado realmente? Y le dice a usted, bueno, hermano Larson, yo voy a ayunar por 30 días. Y así obtendré la victoria sobre este problema. Ahora, el ayuno es bíblico. Así es. Una persona va a ser bendecida si lo hacen correctamente, va a estar saludable, fortalecida, va a ser bendecida. Pero ¿obtendrá la victoria por encima del pecado en el problema que esté en su vida? Tal vez sea alcohol, tal vez sean drogas, tal vez sea el pecado, cualquier pecado. Cualquier pecado, tiene usted toda la razón, no importa qué es lo que sea. ¿Esa persona va a salir victorioso? Claro que no. Nosotros deberíamos de enseñarle al creyente
Sí, sí, pero el ayuno es bíblico. Lo es, y nosotros deberíamos de ayunar para que se escuche nuestra voz en lo alto, buscar a Dios en momentos de gran necesidad, deberíamos de buscarlo para adquirir dirección, pero cuando se trata de buscar a Dios por la victoria sobre el pecado, nosotros necesitamos localizar y encontrar qué es lo que ya Dios ha provisto. Él no nos está pidiendo a nosotros que proveyamos nada. Así que yo tomaría a mi hermano o a mi hermana Romanos 6 y les mostraría de que su unión con Cristo les ha proveído la victoria que Cristo ganó en el Calvario y de que ellos deberían de confiar en eso, depender de eso, y mientras lo hacen, el Espíritu Santo, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, Sí, pero les dará vida. ¿qué tal si no hacen eso? Entonces lo que el texto dice es que van a morir. Sí, amén. Hermano Sawyer, usted ha contado la historia sobre un hombre que estaba luchando con alcohol, no recuerdo su nombre, pero un hombre le instruyó a él cuando iba de camino a casa, después del trabajo, que pasara por las cantinas. Estaba luchando él con el alcohol, que no podía pasar por las cantinas cuando iba de camino a casa. Siempre se detenía y bebía en una de ellas, y el pastor le instruyó que gateara y que pasara de camino a casa cada una de ellas. Y lo hizo, y de acuerdo a la historia, él encontró la victoria por encima de ese problema con el alcohol. Yo no dudo que hay momentos en los que Dios se manifiesta en la vida de gente desesperada porque está desesperada y Él se reúne allí con ellos con su gracia. Pero en general Él no lo hace, ¿sí? Y eso no se convierte en el gatear por enfrente de cada una de esas cantinas no se convierte en el orden prescrito de victoria para el alcohol, no. Dios se manifiesta en la vida de la gente desesperada en ocasiones, pero eso no lo hace el camino ni la regla de Dios para hacerlo. Sí, porque si así hubiera sido, no hubiera tenido que morir en la cruz. Él podría tener seminarios sobre gatear enfrente de esas cantinas, sí. Sí, pero correcto. no va a convertirse en la respuesta para cada hombre, porque una vez más, la respuesta para cada hombre es lo que Jesús hizo en el Calvario. Yo no dudo que la gente haya experimentado hasta cierto punto un poco de éxito o que haya encontrado alguna respuesta que haya estado buscando a través del ayuno, estudio bíblico, etcétera. Pero una vez más, eso no hace la respuesta para el pecado, esa situación. Al final del día, la Biblia ha descrito para nosotros la respuesta para el pecado, que es la cruz del Calvario. No hay ninguna otra manera, es la única solución de Dios. Muy bien, pero ¿qué tal de la gente aquella que ha ayunado 30 días o 60 días o 15 o 20 o lo que sea, cualquiera que sea el caso? Y dice, bueno, yo fui bendecido, recibí ayuda por eso y por lo otro. ¿Cuál es su respuesta? Una vez más, no lo dudo, pero una vez más la respuesta sería, ¿cuál es la respuesta de Dios para el pecado bíblicamente? Y yo creo que, y el hermano Larson lo ha dicho De anteriormente. eso estamos hablando. Sí, él lo dijo hace unos años. Él dijo, tenemos que dejar de medir el cristianismo por el éxito o el fracaso. La pregunta es, ¿qué es lo que el libro dice? El libro nos lleva a creer que Jesús primordialmente respondió el problema del pecado con la muerte de Cristo en el Calvario. Aún la habilidad de Dios para ayudarle a ese hombre que gateó por enfrente de esas cantinas fue el resultado de el Espíritu Santo obrando en el corazón de ese hombre por lo que Cristo hizo en el Calvario. Sin importar qué pase y cuál sea la respuesta siempre va a ser la cruz del Calvario. Esa situación, ¿no? Tal vez pudo haber sido lo que lo sacó de fe en sí mismo, a tener esa fe completa Así en Dios, es, esa sí. desesperación. Y Dios obra con la gente, creo que primordialmente en el aspecto de la compasión, no en el aspecto del trabajo. Y eso es. pudo haber sido, no lo sabemos, ¿no? Nunca voy a olvidar que, un par de cosas. En una clase con usted yo pregunté cómo es que la gente puede crecer sin saber lo que sabemos hoy del mensaje de la cruz, y usted me instruyó a mí que antes de 1997 o 96, cualquiera que haya sido ese año, que usted estaba creciendo Así es. en el cuerpo de Cristo, estaba creciendo tan difícil como hubiera podido ser, usted estaba creciendo. Y luego escuché a Walt Mills decir algo, que Dios puede hacer mucho con alguien que Él le ama. Y eso simplemente me enseñó que a veces, independientemente de nuestro conocimiento, Dios es capaz de obrar con nosotros.
Y muchas veces, ahora siempre tendremos que admitir que independientemente de lo que sabíamos o no sabíamos, la misericordia y la gracia de Dios pudo obrar en nosotros por causa de una fe, una dependencia en Dios. Dios siempre obra con nosotros y en nosotros siempre, aun Así si es. le fallamos. Pero Dios quiere mover al cristiano a un lugar en el que sí sepan algo. Si nos fijamos en Romanos 6, Pablo está impresionadísimo por los líderes en Roma que no conocen, que no saben algo, y les dice, ¿no sabéis que vosotros que habéis sido bautizados en Cristo somos bautizados en su muerte? ¿Cómo podemos continuar en pecado cuando hemos sido crucificados con Él? Así que Dios sí quiere mover al creyente de un lugar de ignorancia a un lugar en el que sí saben de su unión con Cristo y de lo que eso les ha provisto para ellos a través de la cruz del Calvario. La persona que ayuna, si la persona que ayunara 30 días, esa es una persona que está mostrando bastante arrepentimiento y humildad. Eso no es una persona, un ayuno Sí. de 30 días es bien desesperado. Es un periodo largo de entrar en un ayuno. Yo no creo que sería alguien haciendo algo porque es una moda o por la iglesia que quiere hacerlo. Yo sé que en mi vida el ayuno extendido que yo he tenido ha sido un tiempo para mí, para escuchar claramente del Señor para la dirección de mi vida. Cuando yo he ayunado, yo tengo un miembro de la familia, estaban adictados a medicinas prescritas y ellos estaban en una manera muy mala y fueron a un servicio de avivamiento, un avivamiento bien famoso, fueron libertados y hasta este día ellos todavía están libres de esa adicción. Pero si ellos no verbalizaban lo que era su dependencia, que era en Cristo, no en el avivamiento, tenía la mentalidad correcta. Yo por eso creo que Dios lo libertó. Esto fue antes de 1997, fue en 1996 cuando fueron libertados de esta adicción. Entonces el Señor ha obrado en la vida de las personas cuando muestran esta humildad y muestran esta dependencia. Pero sí estoy de acuerdo de que no vivimos por experiencias, vivimos por la Escritura. ¿Qué dice la Así Escritura? es. Entonces Así es. no podemos que la experiencia sea lo que vamos a formar una doctrina, sino que qué es lo que dice la palabra. Entonces, como regla, estamos hablando de la regla del cielo. La regla del cielo es que el mundo funciona basándonos en dos leyes muy específicas. Está la ley del pecado y de la muerte y la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús. Y Dios sí gobierna a la humanidad por esas dos leyes. Entonces, como regla, no estamos hablando de la compasión y la gracia de Dios, aunque sí, pero de lo que estamos hablando es de lo que Dios dice que es el primer medio por el que Él trata con la humanidad. Y la regla es la mente carnal y vivir por la carne nos llevará a la muerte. Y la regla es que los que a través del Espíritu hacen morir las obras de la carne, ellos vivirán, y esa es la regla. Poner su fe en Jesús y lo que Él hizo en el Calvario, eso hará que experimenten la ayuda del Espíritu de Dios. ¿A qué se refiere o qué quiso decir Pablo cuando dijo moriréis? Creo que podemos tomar diferentes caminos con esto. Por lo menos indicaría el fracaso o el fallar a llegar a la victoria sobre la situación. Pero una persona que constantemente está fallando porque están tomando una situación de la manera equivocada, está en una posición precaria y tal vez al permitir la derrota que suceda una y otra vez, Poniéndose una vez. sí, para destruir su fe. Recuerden que es la fe únicamente que nos lleva a esa relación. Pero tiene que ser una fe en el objeto correcto. Sí, correcto. Cuando hablo de relación, la relación con Dios se establece primero por fe. Yo pienso que el fracaso continuo puede traer una pérdida o un gran daño a la fe de alguien en el Señor. Vemos esto en las Escrituras, se nos advierte, ya que en Hebreos en particularmente, aquellos que estaban empezando a apartarse de Dios por dificultades en sus vidas. Así que tenemos que tener cuidado. Sé que existe este tema de salvo siempre salvo. Yo no estoy en esa categoría ni en ese sistema de creencia.
El camino de Dios es muchísimo mejor. Claro que sí. El hermano Larson, usted ha definido la naturaleza pecaminosa como una fuerza de corrupción y yo siempre he apreciado que es una fuerza de corrupción que continuamente, que sigue creciendo y sigue enviando esa pecaminosidad y egoísmo en el corazón del creyente. Entonces la muerte a veces no solo se ve como que estamos fuera de control con el pecado, a veces la muerte puede verse como que estamos fuera de control con el orgullo, un orgullo religioso. La muerte puede ser, a veces puede verse como que tenemos la forma de piedad. Y escuché a un predicador una vez decir que nos hemos hecho muy creativos en la forma de piedad, negando su eficacia. Así que la muerte no siempre se ve como un hombre fuera de control en la cantina o yendo al casino, etcétera. A veces la muerte puede verse como aquel hombre que llega a toda y cada campaña de oración y viene a la iglesia todos los días, no se pierde ni un solo servicio evangelístico o avivamiento, y él aún puede estar experimentando muerte aunque se vea muy religioso. Así que la muerte no siempre está definida como un fracaso moral obvio. A veces la muerte es éxito en la religión. Sí, creo que la separación de Dios debe de entrar en este pensamiento. Sí, Dios desea que todo ser humano llegue a esa relación con Él a través de lo que Él ha hecho por nosotros en el Calvario. Pero el rehusar entrar en eso Muy bien. produce Muy bien. una separación de Dios. La persona que dice, bueno, yo he tratado de hacer lo que ustedes están diciendo. He puesto mi fe en Cristo y la cruz y mi situación está tan mal o peor. Bueno, usted o lo cree o no lo cree. Esto Sí, no así simplemente es para tratarlo. Aquellos que lo creen reciben. Si usted está confiando en lo que dice la Escritura, Cristo, lo que la Escritura dice que Cristo hizo por nosotros, Amén. si usted está creyendo en eso, entonces usted verá que el Espíritu Santo obrará en usted. Ahora, si hay algún tipo de disfunción en algún lugar, si está en el corazón del hombre o en la madurez del valor de nuestra fe, existe un verdadero peligro a veces cuando creamos una teología que es correcta sin el corazón detrás de eso. Eso no le va a ayudar. Usted puede hablarlo. Repítalo otra vez. Podemos crear una teología o tener una teología correcta, pero su corazón verdaderamente no está cediendo a esa teología. Usted se sienta en el panel y dice, oh, sí, la cruz, la cruz, la cruz. Más sin embargo, no existe ese rendimiento del corazón. La fe, una vez más, yo encuentro, especialmente últimamente, de que es un camino solitario, es un camino individual, es un camino donde Dios prueba el corazón y ve si verdaderamente dependemos de Él. Así que teológicamente podemos dar las respuestas correctas, mas sin embargo aún no vivir la maravillosa vida, las propiedades maravillosas de vida que el Espíritu da, porque nuestra fe está fallida. Y Dios tiene que mostrarnos cómo se ve la dependencia verdaderamente. Y a veces, hermano Swagger, eso no es fácil. Pensamos que estamos dependiendo de Él, pero a veces no estamos tan avanzados como creemos. Entonces, aquella persona que dice, yo lo traté, primero que nada, una vez más, no existe esto de simplemente tratarlo. Usted se compromete. Este es un estilo de vida. No hay el retroceso, no hay una alternativa. Usted no simplemente lo prueba como prueba una hamburguesa, usted lo abraza, usted lo persigue. Si usted no lo entiende y usted no ve la victoria, entonces usted sigue buscando a Dios y pidiéndole a Él que le abra esto a usted, que Así le es. ayude a creer, a entender, que le ayude a ver tal vez lo que usted no está viendo. Le garantizo que la culpa no es la provisión de Dios, porque su provisión es perfecta. Entonces, unas palabras que se usan en la Biblia que describen de lo que está hablando: continuamos en Él, moramos en Él, vivimos en Él, vivimos en la palabra. Entonces, no solamente es probarlo y errar. No simplemente se puede probar a Jesús. Sí, un pensamiento, algo muy importante. ¿Esto está bien o está mal? ¿O es verdad o no lo es?
No se trata de algo que tenemos que probar, sino lo que la palabra de Dios dice. De eso se trata. Entonces tenemos que nosotros conectarnos a ella independientemente de nuestras experiencias personales en el momento. Yo ni siquiera sé cómo es que puede ser algo que se pueda probar en el cristianismo. Y el cristianismo se supone que nuestra vida debe ser algo enfocada en el evangelio. Sí, absolutamente. Así Es el es. único pacto de Dios. No hay ninguna otra cosa que podemos probar. Pero Primera de Corintios 10, me parece, o Segunda de Corintios 10, el pueblo de Dios tenía todo lo que habían necesitado, pero probaron a Dios. ¿Puede Él verdaderamente poner una mesa, establecer esa mesa? Dicen que ellos probaron a Dios, y Pablo en sus escritos, en Segunda de Corintios 10, tal vez, él dice, ellos murieron porque probaron a Dios. Usted no pone a Dios a prueba. Vamos a tratar la cruz a ver si funciona o no. Usted no pone a Dios a prueba. Usted le cree a Dios y usted se humilla ante Dios y deja que Él le enseñe lo que usted necesita saber. Y una vez más, ese conocimiento debe de ser conocimiento del corazón, hermano Sugar. Me disculpa, pero la teología está matando a la gente. Tiene que haber esa desesperación, el verdaderamente agarrarse fuertemente. Usted necesita tener ese tipo de dependencia de lo que Dios le ha proveído. Y yo creo que eso es lo que Él busca. Así que si nosotros no estamos viviendo esa victoria aún, mi mayor exhortación a cualquier persona sería: siga buscando las verdades, vuelva a Romanos 6, léalo, permita que la palabra de Dios more en su corazón ricamente en cuanto a los beneficios de la palabra, que el Espíritu se lo ilumine y no dependa de nada más. Examínese a ver si hay cosas en su propia vida que están siendo de obstáculo a lo que Dios quiere que usted crea. Creo que todos nosotros tenemos un gran campo para crecer en creerle a Dios y depender de Él. Pero usted no prueba a Jesús, usted no simplemente prueba la cruz. Adelante con la última porción de ese versículo número 13, por favor, Dave. Pero si por el Espíritu Por el poder del Espíritu Santo, mortificáis las obras de la carne, que el Espíritu Santo solo puede hacer, viviréis. andarás en victoria. Pero una vez más, a pesar de correr el riesgo de repetir demasiado, nunca debemos olvidar que el Espíritu obra total y completamente dentro de los límites de la cruz. Entonces, ¿qué significa cuando hablamos de mortificar las obras de la carne? Recuerden, estamos hablándole a creyentes. Eso es que deje de confiar en cualquier otra cosa aparte de lo que Jesucristo hizo en la cruz. Eso de mortificar las obras de la carne, usted está deteniendo alguna acción, ¿no? Practicalidad, sí. Usted está deteniendo una serie de acciones. Colosenses lo define, Colosenses 3 y en particular, pero estas son acciones pecaminosas. Estas son cosas que no le agradan a Dios y necesitan literalmente, a través de la provisión que Dios ya nos ha dado. Pero es por el pecado en su vida, sí. Ese es el punto, sí. La Pablo lo dice. los resultados pueden ser cosas buenas. Esas no son cosas buenas. Sí, creo que esto se remonta a Romanos 6, cuando estamos hablando de que no permitamos que el pecado reine en vuestro cuerpo mortal para obedecer en la concupiscencia, ni cedáis vuestros miembros como instrumentos de injusticia para el pecado, sino cedan sus miembros a Dios como los muertos entre los vivos, o los vivos entre los muertos, y sus miembros como instrumentos de justicia. La razón por qué lo podemos hacer está en el versículo 14, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Y si nos regresamos al punto que estaba hablando el de la gracia ha destronado la naturaleza pecaminosa en nuestra vida para que podamos presentar nuestros cuerpos como instrumentos de justicia para Dios. Entonces, la pregunta más bien es, ¿cómo podemos hacerlo a través del Espíritu? Y creo que eso está conectando todo ese lenguaje junto. A través del Espíritu, entonces tendría que ser igual a algo que la gracia de Dios está haciendo. Entonces,
uno encuentra un aspecto de la gracia de Dios como la obra del Espíritu Santo, y otros lugares como Gálatas 2:20 nos enseña que la vida que ahora vivimos en la carne la vivimos por la fe en el Hijo de Dios que nos amó y se dio a sí mismo por nosotros. Yo no frustro ni desecho la gracia de Dios, porque si la justicia viniese por la ley, entonces Cristo murió en vano. Si yo quiero continuar experimentando la gracia de Dios o la ayuda del Espíritu Santo en mi vida, entonces necesito continuar manteniendo mi fe en Jesucristo y lo que Él hizo en el Calvario, que podamos mantener mi vida en Cristo Jesús, que es de donde opera la obra del Espíritu Santo, y así es como lo hago morir. El mortificar, el poner a muerte, las obras, las cosas que nosotros hacemos, lo que usted ha descrito. Y creo que ahí existe una certeza. Religión. Y podrían ser obras, son verdaderamente obras, la idea de poner nuestra fe en otro lugar. Yo creo que usted tiene ese potencial y tiene un buen punto, pero creo que lo que verdaderamente estamos tratando de lograr acá es, hermanos, deudores son, de no vivir conforme a la carne, pero si a través del Espíritu ponen a muerte las obras de la carne. Las obras de la carne, creo una vez más que son esos actos de pecado, lo que usted describió que es, pero son los actos de pecados más obvios que le roban a esa experiencia cristiana, que causan que los creyentes traigan un punto de vista malo de Cristo a la vida de los que los rodean. Yo creo que se trata más de las obras de la carne. Si ustedes vieran una vez más el deseo de Dios de ser la santificación para la nación de Israel, él literalmente dijo que él sería Jehová Makadesh, o como quiera que se pronuncie, pero él les prometió de que sería el Dios de pacto de la santificación para ellos, y él dijo la razón es porque, y él continúa listando cosas que él no quiere que ellos sean, porque cuando él los lleva a la tierra prometida, Dios quiere que la nación de Israel sea una luz para las naciones. Él habla acerca de eso en Isaías y en otras partes del Antiguo Testamento. Dios quería que Israel lo representara a él en el mundo en el que él los estaba enviando, dentro de la tierra prometida y en el mundo a su alrededor, en Egipto, todos. Él quería que Israel lo representaran a él moralmente, el tipo de Dios que él es, el carácter que él mantiene. Él quería que ellos vieran esto. La meta de Dios en la vida cristiana aún sigue siendo la meta. Dios quiere seguir produciendo su carácter en nosotros y quiere que seamos santos como Él es santo. Él quiere que creamos que sin la santidad ningún hombre verá a Dios. La santidad aún es el deseo de Dios para el cristiano, para el creyente, y yo creo que uno de los aspectos que necesitamos entender en cuanto a lo que nosotros tenemos esa deuda, estamos endeudados a vivir una vida que sea de agrado a Dios, pero tenemos que tener cuidado en cuanto a cómo es que llegamos a ese punto, y eso es lo importante de todo. Y usted sí tiene un punto muy válido en cuanto a lo que es el pecado, pero yo creo una vez más que si volvemos a Romanos 8:1 y viajamos a través de esa línea, bueno, tenemos que ir a la pausa, sí, y viajamos a través de esa línea del pensamiento de Pablo, le está tratando de llevar al creyente a una vida de victoria que se puede ver a través de las obras del cuerpo. Yo creo que eso es primordial. Pero sí aprecio lo que usted tuvo que decir, hermano Swagger. Muy bien, tenemos que ir a la pausa y ya volvemos. Donde recibes el Evangelio. Jesús dijo, si el hombre no nace de nuevo, no puede ver. 24 horas al día, 7 días a la semana. Hay victoria en la palabra de Dios. Hay victoria en Jesucristo. Hay victoria en la sangre. Transformando vida. Debe empezar a depender en Cristo y lo que Él hizo por usted en el Calvario. Transformando corazones. Cuando tropezamos y caemos, Él está ahí para levantarnos. La decisión es clara. SBN. Ya estamos de vuelta. Dave, por favor, continuemos donde nos quedamos hace poco. Mortificáis las obras de la carne. Que el Espíritu Santo solo puede hacer. Viviréis.
andar en victoria, pero una vez más, a pesar de correr el riesgo de repetir demasiado, nunca debemos olvidar que el Espíritu obra íntegra y completamente dentro de los límites de la cruz. La cruz de Cristo. Significa que siempre debemos hacer la cruz el objeto de nuestra fe, dándole la libertad de acción. ¿Puedo hacer una pregunta, al menos que quisiera continuar con algo? No, adelante. Cuando nosotros decimos que estamos enfatizando demasiado el seguirle repitiendo a la gente alrededor del mundo de que Jesucristo es el único camino de salvación. Porque esa es la verdad. Esa es la verdad. Entonces, no existe tal cosa como repetir demasiado el medio y la manera de salvación, ¿no? No. Así que no hay manera también de repetir demasiado la ruta bíblica de cómo vivir para Dios. Así es. Es lo que debería de ser el enfoque principal de cada servicio. Deberíamos de enseñarle a la gente lo que hizo Jesús y cómo pueden recibirlo, y si están luchando con... Es lo que estamos tratando de hacer. Y si están luchando con cómo recibirlo, deberíamos de llevarlos una vez más a la palabra de Dios. Y todo lo que se ha dicho varias veces acá, creo que debemos prestarle atención. El hombre no vivirá solamente de pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. La vida viene de este libro. Y cuando uno empieza a buscar qué es lo que uno cree, debe de venir de la Biblia. Así que es mi trabajo como ministro de repetir bastante cómo ser salvo y cómo entonces caminar en esos beneficios. Salmos dice, alma mía, alaba a Jehová y no te olvides de ninguno de sus beneficios. Yo diría que muchos cristianos no conocen los beneficios del nuevo pacto porque no están siendo predicados. Y yo también apostaría que hay muchos cristianos que no saben cómo viajar a través de la fe en Cristo y la cruz para llegar y adquirir los beneficios que han sido para ellos, que tienen sus nombres, que ya están ahí. Eso es lo que debemos de predicar y no siempre tiene que usar la misma terminología, pero deberíamos de señalar a la gente a Cristo como Salvador, deberíamos de señalar a la cruz como el medio de cómo Dios ha traído a la humanidad, al alcance de la humanidad, esa vida abundante y todo lo que ellos necesitan, sin importar lo que sea, está en eso. Así que mi mensaje, mis predicaciones, mis enseñanzas, claro que la Biblia es un libro grande y tenemos que cubrirlo todo, pero ¿qué es más importante que enseñarle a la gente cómo vivir para Dios? ¿Qué es más importante? Yo no lo veo, no veo que haya nada más importante como eso. Así que yo simplemente estoy diciendo el repetirlo demasiado, no lo creo, no me parece. Y con eso, si me permiten decir algo. Adelante. Yo espero que la oración de la gente sea, Señor, lo que estoy escuchando, lo que se me está enseñando, ayúdame a entenderlo. Eso es cierto. Hay muchos creyentes que han estado escuchando y ciertamente han memorizado, regresando a lo que ya se había dicho antes, han memorizado que esto está bien, no es un problema, pero esto no es algo mental, no es algo, un conocimiento carnal de la mente. Pero Señor, al estar escuchando al hermano Swagger enseñar eso, al hermano Larson enseñar esto, ayúdame, revélame lo que están diciendo, porque muchísimos van a medir y van a decir, bueno, yo no conozco el mensaje de la cruz como el hermano Larson. Todos podemos decir eso. Yo no lo conozco como el hermano Larson, así que yo soy ineficaz, inepto y ningún hijo de Dios debe sentirse así. Esto no se trata de una jerarquía, no se trata de que yo lo sé mejor que ustedes y ustedes no tanto como yo. Algunos lo pueden usar de esa manera, lo cual es terrible. Pero dejemos que nuestra oración sea, damas y caballeros, Señor, al sintonizar estos programas y al escuchar a mi iglesia local, a mi pastor, a los servicios, los domingos y los miércoles, revélamelo, porque cuántas veces lo hemos escuchado, que la gente dice, he estado sintonizando y he estado escuchando, y yo lo he escuchado tal vez 1000 veces, pero hubo un programa Ahí que de está. repente esa luz se encendió y el Así Espíritu es. Santo lo iluminó.
algo que yo había escuchado que el hermano Larson había dicho media docena de veces, pero fue esa vez que lo escuché y funcionó. Y damas y caballeros, para eso estamos aquí, para que podamos proveer la oportunidad para poder escuchar y el Espíritu de Dios pueda revelárselos. Pero muchísimos están entretenidos aún en lo que a ellos se les ha enseñado previamente, lo que se les había instruido previamente. Y yo ni siquiera sé si hay una manera de poder rodear esto o de desaprender o de desatar esa cuerda de creencia que tiene la gente, de desatar eso y miren, ese proceso, aún para aquellos que no han estado en ninguna otra cosa. Ese es un gran trabajo si ustedes saben de lo que estoy diciendo. Bueno, a ver qué pasa cuando usted brinca algunas barras, pero Sí, bien. bueno. Solamente para mencionar esto, hemos hablado de la verdad bíblica sobre el ayuno y esa sería una razón fantástica por la cual ayunar. Señor, muéstrame lo que yo no entiendo Sí, acerca del así mensaje es. de la cruz. Muéstrame qué es lo que me hace falta y ayunar y pedirle a Dios que le muestre. Santiago dijo de que si uno le pide a Dios, Dios no va a desecharlo. Amén. Él nunca lo va a mirar y lo va a rechazar, pero a veces un poco de enfoque es importante y la oración de Pablo en Efesios y en otras epístolas constantemente está orando para que los creyentes lleguen a ese entendimiento más profundo, a ese entendimiento de todo lo que Dios es para que el poder que está disponible pueda obrar en ellos. Así que es algo que nos dice a todos nosotros que necesitamos crecer en el conocimiento del plan de redención de Dios. Así es, y aún para el creyente que diga, bueno, tal vez yo estoy luchando con algo aún, o tal vez no tengo luchas en mi vida, pero sí quiero ver progresión en mi caminar con el Señor, así que... No tengo luchas en mi vida, el mentir sería una de ellas, bueno, claro. por supuesto, lo sabemos, pero no, yo diría que tal vez hay personas que ellos se ven a sí mismos y dicen, bueno, yo no estoy luchando con nada grande en mi vida, y bueno, ese es el caso. El punto es que donde ellos estén, usted no ha llegado al final. Siempre hay una obra que el Espíritu de Dios desea hacer en el corazón. Así es, correcto. Aún si uno está predicando cruzadas en todo el mundo, aún hay una obra que el Espíritu Santo quiere hacer en su vida y en su corazón, y ceder a eso es algo que en sí mismo puede obrar en el Espíritu. Pero saben, la gran mentira que muchos han creído es lo que hemos estado presentando hoy, la obra. Usted tiene que trabajar, obrar, las obras, las acciones de la carne. Esto tal vez suene mórbido, pero hermano Swagger, un lugar en el que yo siempre he querido visitar y algún día voy a ir a visitar es Auschwitz, el centro de concentración. Ahora hay personas que dicen que eso es demasiado extraño, pero yo tuve familia que de hecho que murió en Auschwitz. La razón es la historia que quiero ver, pero la razón por qué lo menciono es que es muy bien conocido que la puerta principal de Auschwitz, tenemos que entender que este fue el más grande de los centros de concentración. Eran llamados centros de trabajo, campamentos de trabajo, eran diseñados para atraer a gente a trabajar y finalmente ellos serían exterminados allí. Y esto era el más grande, tenían ahí, creo que en los 5 años de operación, vieron probablemente a 1,5 millones de personas exterminadas en Auschwitz, hablando de judíos principalmente, como una sexta parte de los que fueron exterminados en ese campamento del centro de Auschwitz. Cuando liberaron esa prisión, encontraron como 7 u 8 mil. El punto es que la puerta principal de Auschwitz, en letras grandes de hierro, había una frase que decía Mark Fry, que en inglés es el trabajo los libertará. Es casi mórbido y enfermizo pensar que esta gente que era prisionera, eran prisioneros. Se les había dado la idea de que si trabajaban, iban a ser hechos libres. Se les iba a libertar. Lo único que surgió, hermano Swagger, fue su muerte. Todo menos 7 u 8 mil personas de 1,5 millones de personas. El trabajo los libertará. La mentira que el enemigo, la mentira que la iglesia, la mentira que la religión le ha dicho, la mentira que el judaísmo enseñó. El trabajo, la obra los hará libres. No. La obra y el trabajo en este sentido producirá la muerte.
Pero de esos pocos que estuvieron allí ese día en enero de 1945, cuando Auschwitz fue liberado, eso fue lo que sucedió, ellos fueron liberados, ellos fueron libres. Y para nosotros es lo mismo. Si nosotros tratamos de trabajar para ganarnos esta salvación o para poder terminar este proceso, estamos hablando de vivir para Dios diariamente. Por eso es que no lo intentamos, porque esto es diario. Esto es algo que nosotros en lo que vivimos, no es algo que tratamos por aquí o por allá, no. Uno vive esta situación. Sí, tratamos El morar, el estar ahí. Sí, uno está tratando de obrar para liberarse a sí mismo. Usted espiritualmente va a tener el mismo resultado que aquellos que marcharon a través de esas puertas de Auschwitz, porque no puede liberarse a usted mismo, pero uno más grande puede liberarlo y usted realmente ya está en Cristo, libre de todas estas cosas. Esa victoria fue ganada, no hay duda alguna. Pero esto es tan importante porque no estamos hablando solamente de otra manera de hacer las cosas. No solo estamos hablando de que esto es algo bonito que el hermano Swagger escribió en su Biblia de Estudio del Expositor. Esto verdaderamente es el plan de Dios. Y es la única manera en la que un cristiano, un creyente cualquiera, puede experimentar una vida espiritual. Esto es todo. Si ellos lo intentan de alguna otra forma, y todos podemos decir esto por experiencia, va a haber muerte y destrucción. Algunos han escrito eso y han dicho, han descartado esto y han dicho, realmente no sé si necesito lo que usted está diciendo. Simplemente es otra manera para explicarlo. No, eso es lo más absurdo que uno pueda decir, porque resultará en la destrucción. De lo que estamos hablando en este versículo, y viviréis. Pero solamente hay una manera de que pueda suceder. Estas obras de la carne, del cuerpo, deben ser hechas o deben ser mortificadas. ¿Será esto algo que podemos hacer nosotros solos? Porque se ha dicho, tenemos que hacer morir las obras de la carne y tratar de obrarlo nosotros mismos. No se puede. Y notemos la terminología, pero sí por el Espíritu. Así que lo que estamos buscando es la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Así es. Que haga en nosotros, por nosotros y a través de nosotros lo que nadie puede hacer por sí mismo. Hebreos dice que no entraron al reposo. El reposo es donde yo dejo de trabajar y me pongo el yugo de Cristo y Él ya ha hecho la obra, pero no entraron por incredulidad. Así Eso es muy importante. El Calvario es la misma razón por la que se produciría, porque el hombre no podía hacerlo. Correcto, sí. Si nos fijamos aún en lo que el hermano David acaba de mencionar, de hecho, ahí está la historia de la vida de la persona completamente, tratando de salir de la atadura al pecado, salir de la atadura, ser una persona perdida, venir a Cristo, dejar Egipto, viajar a través del desierto y luego llegar a la tierra prometida, que realmente en Hebreos el escritor realmente está expresando eso en términos de finalidad, que hay un reposo que necesitamos soportar para ver. Cada creyente está tratando de soportar el desierto para llegar a ese último descanso, esa tierra prometida. Pero el problema era, y esto es increíble para mí, pero el pueblo de Israel tuvieron la fe de salir de Egipto y tuvieron la fe para llegar hasta algún punto del desierto, pero para cuando llegan a la tierra prometida habían perdido toda la confianza que Dios podía traerlos a ese lugar. Y este es el peligro del creyente el día de hoy. Están viviendo en el entre aquí y allá, están luchando con el pecado, enfrentándose a oposición, enfrentándose al enemigo, están confundidos. Y si no aprenden a vivir por fe en el desierto, entonces cuando lleguemos a ese momento en el que tenemos que cruzar ese Jordán final, no va a haber ninguna fe que quede para ayudarlos a cruzar. Y esa es la importancia del mensaje de la cruz. No solo, y ahora esto es muy importante, pero no solo para que puedan vivir victoriosamente en esta vida, sino que para el final de todo esto, cuando ya estén listos para reunirse con el Señor, que aún tengan la fe, que aún creen, y ese es el peligro de lo que usted ha estado hablando. Tenemos que incluir la separación de Dios en esta discusión de la muerte, porque si el creyente no aprende a lidiar con la naturaleza pecaminosa, puede destruir completamente su fe. ¿Y qué pérdida sería esto? Bueno, sí, el mundo de la iglesia allá afuera no estaría de acuerdo con todo eso, pero es cierto. Ellos dependen de esta situación aquí para producir la verdad. Y cualquier otra cosa que los predicadores o personas que el Señor se mueva en su corazón y les dé la verdad, pero es muy serio.
extremadamente. Yo he visto y No hay 10 maneras, ni siquiera 2. Solamente hay un camino y esa es la cruz. yo he visto a Dios levantar una oportunidad para que se escuche una voz. Ahora solamente necesitamos que la gente escuche y que la vida viva. Bueno, algunos lo están haciendo. Así es. Sí. Algunos sí. Y a veces se toma un poco más de tiempo para que algunos entiendan más que otros, así que no rechazamos a nadie. Venga, siéntese, enójese conmigo. Yo escribí el devocional a migajas y el ministerio lo ofreció y yo lo puse en Facebook, lo ponía diariamente y claro que la mayoría se trata del mensaje de la cruz, de esos devocionales. Y varias personas simplemente querían argumentar todos los días. Y yo no uso los medios sociales para interactuar con las personas y entrar en argumentos. Yo simplemente pongo lo que pongo ya. Y me maravilla la cantidad de energía y tiempo que alguien se toma para argumentar una y otra y otra y otra vez en contra de los puntos que se estaban haciendo de diferentes fuentes que decían lo mismo. Nosotros simplemente tenemos que ser pacientes, que tal vez un día, en cierto momento, y creo que fue Pérez que dijo que ese momento de, que se le prenda el bombillo, y usted Sí, es fue ese Josh. tipo de Sí. persona, ¿no, Josh? Que de repente se le prenda el bombillo a la persona y lo vea, y usted piense, ¿cómo es que no había visto lo que esto era? La sencillez que hay en Cristo, la sencillez de todo esto. ¿Cree usted que habían otras voces aparte del apóstol Pablo? Yo creo que en el principio, creo que Pablo era la voz principal del nuevo pacto. No me parece que Dios lo limita a una sola persona. El Espíritu de Dios que vive dentro del hombre lo encuentro difícil creer. Si alguna vez existió una voz singular, diría que es el apóstol Pablo. Sí, bueno, Jonás tal vez piensa que está equivocado. Pero Jonás no describió lo que era, que la cruz significaba, como Pablo lo hizo. No estoy hablando de la cruz, estoy hablando del mensaje que él predicó, cualquiera que hubiera sido. Sí, no estoy seguro que entiendo. Bueno, no había ningún otro evangelista más que Jonás. Sí, estaría de acuerdo con usted. Yo pensaba que usted estaba hablando de la teología, pero el punto es que aún hoy en día alrededor del mundo hay hombres que se humillan, y yo lo he creído por 30 años, hombres que se humillan ante Dios, que no conocían la terminología que usted y yo tal vez usemos, pero ellos se han humillado y están dependiendo de Dios, dependen de Cristo y miran a quién es Cristo y lo que Él ha hecho. Tal vez no con las mismas terminologías, pero encuentran los beneficios del pacto porque Dios quiere que lo adquieran. Y yo creo que desde que se levantó a esta cadena SBN, y creo como usted cree, que el propósito de SBN fue exclusivamente el traer esa información del mensaje de la cruz al mundo. Sí, yo lo creo fuertemente. Y yo lo creo así. Yo creo que si el mensaje se predica, es proclamado, declarado, que entonces continuará haciendo esto. Pero yo no creo que Dios simplemente tenga una sola voz. No, yo no estoy diciendo eso, estoy diciendo que hay muy pocos. Y yo creo que Él tiene a hombres y mujeres alrededor de este mundo que son sensibles a la voz del Espíritu Santo, que tal vez están viviendo algunos de los mismos retos que usted vivió y que yo he vivido para aprender a vivir para Dios. Y Él honra a esos hombres y mujeres y les muestra, les revela. Y lo que es maravilloso verdaderamente es que
cuando usted piensa que es el único en el planeta que lo está enseñando, alguien llega que ha escrito un libro hace 200 años y describe todo lo que usted ha estado enseñando, o alguien que llega y lo predica y usted escucha un mensaje y usted ve ese individuo apuntándolos a Cristo. Mi terminología de todo esto es menos de lo que nos gustaría, pero más de lo que sabemos. Y sí están allá afuera. Yo creo que Pablo yo creo que lo pongo como esa voz singular en su tiempo, pero más sin embargo habían otros que habían sido tocados por el Espíritu, porque el Espíritu vive en todos los hombres nacidos de nuevo. Y cuando escuchaban lo que Pablo decía, lo entendían inmediatamente, no les tomaba mucho tiempo, sino que ellos iban junto con lo que era el Evangelio. Me gustaría señalar, antes de terminar en este día, versículo 13, una frase principal que me resalta es que si vosotros por el Espíritu, y hemos hablado de eso, pero quiero enfatizarlo otra vez, lo que significa por el Espíritu, la obra del Espíritu Santo en nuestra vida. No está hablando aquí si usted, que a través de ser bautizado en el Espíritu, o si usted es pentecostal y mira la obra del Espíritu Santo en la vida del creyente, en su regeneración, en el momento de la salvación, en el momento donde tenemos nuestra fe en el objeto correcto, cómo el Señor comienza a obrar y a ayudarnos a mortificar las obras de la carne. No hay una manera de resistir las atracciones de la carne, aparte de esta obra, de la obra del Espíritu. No hay ninguna manera. Y en todas nuestras cosas que tratamos de hacer, nuestras actividades, todo lo que tratamos de hacer, no podemos resistir la atracción de la carne, aparte de que cómo obra el Espíritu. El Espíritu está obrando cuando nosotros tenemos nuestra fe y nuestra confianza en la cruz del Calvario, en lo que Jesús hizo. Quería, en versículo 13, eso para mí es una de las frases principales que dice Pablo, que es un pensamiento poderoso, y usted lo ha dicho, no necesariamente lo entendí al principio, pero lo que Dios dijo, que le voy a mostrar algo del Espíritu Santo que no conoce. Cuando el Señor le habla a usted, así trabaja el Espíritu Santo en el creyente en este proceso. Es importante. Usted lo ha dicho, no podemos repetirlo demasiado. Yo creo que eso es algo muy importante, señalar cómo obra el Espíritu Santo en todo este proceso, especialmente a la iglesia pentecostal. Van a ver esto y van a pensar Espíritu automáticamente igual al bautismo, y eso no es lo que estamos diciendo, eso es lo que nos está diciendo Pablo. Entonces, para mí, quiero enfatizar eso, porque sin esa obra del Espíritu no podemos resistir la carne, no vamos a resistirlo. Si observamos, y para confirmar lo que usted está diciendo, si observamos 1 Corintios capítulo 2 y leemos, siempre lo citamos, Pablo se propuso que no iba a predicar otra cosa si no fuese a Cristo y este crucificado. Vamos al versículo 5, para que su fe no esté fundada en sabiduría, sino en el poder de Dios. Y empezamos a ver la actividad del Espíritu Santo en ese hombre nacido de nuevo. Y Pablo compara al hombre natural, a la persona que no ha nacido de nuevo, con la persona que sí ha nacido de nuevo, indicándonos de que todo lo que ha querido que los creyentes en Corintio entiendan y sepan puede llegar a través del resultado de nacer de nuevo, y el Espíritu Santo enseña esas cosas que son de Dios al creyente que ha nacido de nuevo. El imitar al pentecostal carismático con la llenura del Espíritu está mal. Simplemente no sigue el texto. La verdad, el poder del Espíritu Santo es que Él ha llegado a enseñarnos toda verdad. Más sin embargo, es por eso que Pablo se propuso
de no predicar nada más que a Cristo y este crucificado, cuando su fe está en el objeto correcto, ¿sabe lo que sucede? El Espíritu de Dios comienza a mostrarle lo que usted jamás podría ver. Y leemos esto en el capítulo 2 y pensamos, bueno, no puedo aguantar llegar al cielo porque lo que ojos no ha visto y oídos no ha escuchado no tiene nada que ver con llegar al cielo, pero sí tiene todo que ver con entender el plan de redención de Dios y el andar en la provisión de Dios. Usted va a vivir en la sabiduría de Dios, 1 Corintios 1, 2, 3 y 4, o va a vivir en la sabiduría del hombre, el hombre natural. Así que ese es el énfasis, pero es ese individuo nacido de nuevo que tiene la capacidad de escuchar y ser dirigido por el Espíritu, y todos deberíamos desear ese bautismo con el Espíritu Santo, y quisiera que pudiésemos madurar y dejar de pelear de este tema, porque debemos nacer de nuevo y ser enseñados por el Espíritu y ser llenos y usados por el Espíritu. Vamos a ser bíblicos, ¿no? Pero tal vez podamos dejar de argumentar lo suficiente para tener ese sentido común y tener un poco de poder en el cuerpo de Cristo. Las cosas que Dios ha preparado para aquellos que les aman, que como usted mencionó en versículo 9 en Corintios, eso es más allá de solo el cielo y eternidad. Esa es la ley del espíritu de vida, esa es la vida abundante, eso es lo que Así tenemos es. ahora. Ese es un gran pensamiento, no tenemos tiempo para explicarlo más, pero me gusta el pensamiento, sí, quiero victoria sobre el pecado, pero quiero lo demás también. Sígalo hasta el final del texto. Sí. Usted es la persona de la hermenéutica. Siga hasta el final del capítulo 2 y va a encontrar que por eso es que Pablo predica a Cristo y este crucificado, para que el Espíritu Santo le pueda enseñar al creyente cada beneficio y todo lo que se debe saber acerca de Dios. Ojos no han visto, oídos no han escuchado, pero Dios sí lo ha revelado. Así que está disponible para nosotros. Qué maravilloso. Bueno, creo que hemos tenido un buen programa el día de hoy. Estamos muy felices de que ustedes nos hayan acompañado y esperemos que estén aquí el próximo programa. Y les amamos, quiero que lo sepan. Y le doy gracias a Dios por esta gran palabra de la cruz. Ha cambiado mi vida, ha salvado mi vida, salvado mi alma. Y le doy gracias a Dios cada día por ello. Y le doy gracias a Dios por ustedes. Quiero que lo sepan. Por ustedes que han permanecido con nosotros, que han orado por nosotros, que nos han levantado ante Dios. Muchas gracias por eso. Muchísimas gracias. Les amamos. Dios los bendiga. Gracias por sintonizar el programa de hoy, El Mensaje de la Cruz. Vea los programas en nuestros archivos en watchsunlifetv.com.